Bueno, agradezco llamaditos telefónicos. Gracias Norma Ulluga por el mensaje. Recién estuvimos charlando un poquito telefónicamente. Otra vecina me hablaba del tema de las calles de tierra que por ahí no tienen un buen cuidado y que merecen un mejor cuidado. Bueno, de esas cositas también vamos a ir tomando apuntes y ustedes utilicen las alternativas del teléfono para comunicarse y para ser parte del programa. Pero gracias Norma y me dijo que sí, que anda con cuidado porque anda con los auriculares siempre puestos y escuchando la radio. Cimbronazos para el contador Reyes. De algún modo se puede definir de esta forma la nota editorial de hoy, que tiene que ver con analizar un poco lo que pasó. Y alguno dirá, uy, se vuelve con cosas viejas. Lo que ocurre es que uno no estaba en el aire cuando sucedió el que algunos denominaron el caso Ullman, o el caso Horacio Ullman. A ver, yo tengo en lo personal una muy buena relación con Horacio. Tenemos un buen feeling, como dicen los pibes hoy. Yo creo que estoy convencido que fue un buen funcionario público, que trabajó bien en un área complicada. Mire, el área de obras sanitarias y el tema del agua, que es un grave problema, un viejo problema que tiene Coronel Dorrego, irresuelto todavía, que es responsabilidad del municipio, porque es una prestación de un servicio que por diferentes razones, de hace años a esta parte, no se presta convenientemente. Las tasas municipales implican contraprestar un servicio, es decir, brindar un servicio y cobrar por él. El agua es un mal servicio que se brinda en Dorrego por cuestiones que ya se conocen, que son harto conocidas, que faltaron inversiones, que los dineros que se prometieron de la provincia durante el kirchnerismo no llegaron, que quedó una obra parada y que se reflotó. Pero esta es una cuestión. Y la tarea de Horacio fue importante, le puso el hombro, le puso su conocimiento y le puso ganas. Reitero, un área complicada, como es el tema de obras sanitarias y el tema específico del agua. Pero en esta cuestión, en la famosa cuestión de las cloacas en una propiedad que le pertenece, fue por lo menos, si usted me dice, un error. Pero también fue una falla y fue una falta administrativa importante que un funcionario no puede tener, ni debe tener. Es un hecho que no puede mirarse de costado. Es decir, no se puede ir en contra de las normas, no las puede ir el ciudadano común que debe respetar las normas que rigen y más aún debe hacerlo un funcionario. Por eso decía, y esto a veces no es culpa de los que ingresan a la administración pública, no están preparados para la política. Están formados desde lo técnico, pero no preparados para la política. Y en el contexto de lo que es una administración pública, aunque sean relegados y criticados muchas veces los políticos, se necesita mucho de política, de conocimiento político y de cintura política. Por eso a veces un político puede ser un buen técnico y a un técnico le cuesta ser político. ¿Por qué? Porque no interpreta la política, porque no llega desde la política, porque llega desde su capacidad o desde su profesión, como le sucedió a Horacio. Y seguramente esto le llevó a desconocer cuestiones elementales que tienen que ver con el ABC de la administración pública. Toda obra, por mínima que sea, tiene que pasar necesaria e indispensablemente por el Consejo Deliberante y debe ser aprobada por el Consejo Deliberante. Acá hubo una falla, si usted quiere, además grave, porque se eludió el Consejo Deliberante, se realizó una obra a un funcionario público, digamos, acá hay cuestiones administrativas que deben investigarse y analizarse, y uno supone que en el ABC de la administración pública, el contador Reyes, el primer paso que dio es labrar un sumario administrativo. Este es el elemento clave, básico y esencial cuando hay la sospecha de un suceso determinado que involucra a un funcionario público o a un empleado del municipio de Coronel Dorrego, o hay un error o una falencia. Mire, yo siempre lo digo, lo tengo como un caballito de batalla, fue grosero
cuando se concretó el famoso incendio de Marisol, que al erario público de Coronel Dorrego le costó más de 4 millones de pesos. La impericia, la incapacidad, la negligencia de funcionarios y de empleados de entonces le costó a usted, vecino de Coronel Dorrego, que pudieron significar otras obras, más de 4 millones de pesos. Mire, y lo más grosero es que no hubo sumario administrativo. Con un sumario administrativo muchas cosas pudieron salvarse y evitarse, e incluso pudieron salvar al municipio en algunos aspectos de lo que después significó una demanda millonaria. Bueno, pero eso es harina de otro costal. Pero digo, elemento clave y esencial, sumario administrativo. ¿Para qué? Para deslindar las responsabilidades, porque yo creo, estoy convencido, que aquí no hay un único culpable de este error, porque todo le endilgamos o se le endilga al ex responsable de obras sanitarias. Pero en el proceso administrativo hay más responsables en lo que tiene que ver con determinadas realizaciones, aunque esta realización de obra no se haya concretado siguiendo los caminos legales administrativos. Por eso, reitero, hay un proceso administrativo que no se cumplió y que se debe investigar. Y que esto le costó la renuncia a Horacio Ullmann, que fue un buen funcionario. Eso no cambia las cosas, no cambia la mirada, pero sí cambia el eje, porque ese buen funcionario cometió un yerro grave que le significó la renuncia. Yo creo que, y también es su opinión, que Horacio debió pedir licencia y que el intendente Reyes no debió aceptarle la renuncia. Debió licenciarlo sin goce de sueldo, buscar una forma determinada en el marco de la administración pública, apartarlo, si usted quiere, del cargo temporariamente, pero mientras dure el proceso administrativo, que sea parte del estamento municipal. Porque eso también tiene que ver con el sumario administrativo y tiene que ver con el seguimiento del tema. No es lo mismo un funcionario dentro del municipio, aún con licencia, que fuera de este ya renunciando. Yo creo que debió seguir en funciones, aunque apartado de ellas, que no debió haberse aceptado la renuncia hasta tanto se esclarezca debidamente esta cuestión. El tema, ¿por dónde pasa? Por una cuestión administrativa. Acá hay un, reitero, grosero yerro. La obra no se pudo realizar ni aún que hubiera sido un vecino y se hubiese argumentado una necesidad de urgencia para suplir, para cubrir una necesidad de un vecino. No se puede ir contra las normas y no se puede ir contra las disposiciones vigentes, que son claras en tal sentido. Toda obra pública, por pequeña o grande que sea, debe pasar necesariamente por el Consejo Deliberante y tener su aprobación. No la tenía. En tal sentido, muy flojo de papeles, y queda en evidencia claramente esta cuestión, porque después hay todo un hilo que tiene que ver con la obra. ¿Quién hizo la obra? ¿Cómo va a cobrarse una obra que no pasó por todo el proceso administrativo que debe pasar una obra? Así que en tal sentido, no hay mayores elementos de defensa por parte del Departamento Ejecutivo en lo administrativo. Por eso después mandan una ordenanza para incluir una obra que estaba realizada, porque era para enmendar el error cometido, la falla cometida, el no cumplir con las normas y los procedimientos administrativos y no cumplirlos como un funcionario público. Por error, por desconocimiento, por impericia, por lo que usted quiera, pero no se cumplieron con las normas. ¿Qué hizo la oposición? La oposición actuó como debe actuar en primera instancia. ¿Cuál era? Ir al proceso administrativo. Como concejales, tanto los de la oposición como del oficialismo no pueden dejar pasar por alto una circunstancia de esta característica y por ende tienen que investigar y pedir informes al Departamento Ejecutivo, cosa que hizo el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, bueno, no sé realmente la definición, creo que es esta, del bloque. Pero ocurre también que el bloque
tiene un presidente, pero tiene la actitud individual de un concejal con otras aspiraciones seguramente, del cual también voy a hablar en su momento. Yo creo que ese concejal, lo digo con nombre y apellido, Osvaldo Barcelona, no debió asumir el 7 de diciembre. Ese fue otro error que cometió también el oficialismo, los concejales oficialistas. No debió aceptarse el pliego del concejal Barcelona. No estaba en condiciones, estaba inhabilitado para asumir como concejal, porque era incompatible que estuviera cobrando, siendo empleado legislativo y a su vez asumiendo como concejal cuando no se había apartado de la función. ¿Para qué se designa una comisión de poderes en el Consejo Deliberante cuando asumen los concejales? Es un acto formal, dicen algunos. Miramos un poquito, le decimos está todo aprobado, bárbaro. Están todos en condiciones. Candidato podía ser claramente cualquier persona dentro de los parámetros de requisitos que son muy básicos. Se puede ser candidato a concejal, a intendente, a diputado. Pero cuando se debe asumir, ahí ingresan las incompatibilidades, las inhabilidades, las imposibilidades. Y en tal sentido, pero de esto yo me voy a ocupar en una editorial particular. Barcelona no estaba en condiciones de haber asumido como concejal. Lo dice la ley, más allá de algún informe que surgió por ahí, y demás, es clara, no estaba en condiciones de ser concejal, de haber asumido como concejal. Primero debía, esencialmente, o pedir una licencia o renunciar a su cargo para estar en condiciones después de poder asumir como concejal. Fue una desprolijidad y fue un error que cometió también el oficialismo y la Comisión de Poderes que analizó. Por eso, si ustedes recuerdan, se tardó bastante esa mañana para que se observaran las condiciones de los concejales. Y Barcelona específicamente no estaba en condiciones de ser concejal. Pero después voy a hacer una referencia puntual que tiene que ver con otra cuestión. Pero lo concreto, que Barcelona, ¿dónde fue? A la justicia, con un gran manejo mediático del tema, fue con una denuncia penal a la que le faltaban elementos y le sobraban argumentos. ¿Por qué? Porque fue a hacer ruido, porque eso se buscó precisamente, hacer ruido mediático y judicializar un tema que esencialmente es administrativo, que también es cierto, desde lo administrativo, y una vez con todos los elementos a su alcance, después hay que analizar si hay elementos para instancias superiores, instancias penales o civiles, si hay perjuicio para el erario público, si hay perjuicio para el municipio, por ejemplo, faltantes de elementos, no pagos y demás. Bueno, ahí hay otra instancia. Pero se fue por este camino de la denuncia que se cayó rápidamente, aunque se haya apelado ahora. Pero era de raíz que quien analizara esta denuncia iba a caer rápidamente, porque primero faltaba el proceso administrativo, porque había que ir a lo administrativo primero, y habría que ir, como lo dice claramente la decisión judicial, es un tema administrativo. ¿Puede tener connotaciones penales o civiles? Sí, pero no en lo inmediato. Por eso uno cree que fue acertada la decisión judicial de no dar crédito o de no tener en consideración esta denuncia, porque falta el proceso administrativo. Pero se buscó el ruido judicial mediático en vez de ir en la búsqueda más amplia de la cuestión administrativa y de dilucidar primero lo administrativo, los responsables y las responsabilidades, y después eventualmente ir a lo penal. Pero esto también tiene que ver con una tesitura, con una postura que yo no sé hasta cuándo la van a poder aguantar, si es esta la postura del bloque de la oposición, que tiene en Barcelona aún por sobre el presidente del bloque a la voz cantante y sonante, con un matiz de mucha controversia y un tanto fundamentalista. Y en esta sociedad, además de criticar, de analizar, de ver lo que está mal, que es cierto que es responsabilidad de los concejales, está la necesidad de grados de coherencia, de acercamiento, de búsqueda de soluciones
y no solo de peleas. Está bien que investigue, está bien que se castigue, está bien, y va a tener que actuar obviamente el Tribunal de Cuentas, y van a tener elementos aún más mayores para analizar en la rendición de cuentas sobre este tema específico. Pero reitero, hubo errores cometidos desde el Departamento Ejecutivo, puntualmente de un funcionario al que le termina costando su participación pública y quedar expuesto bajo toda la consideración popular por un error, por un cierre, por desconocimiento o, reitero, por impericia. Pero el hecho es grave administrativamente, es grave, porque se eludió al Consejo Deliberante y no hubo una ordenanza. Es decir, la carencia de la ordenanza, elemento clave en toda esta cuestión. La oposición actuó de dos maneras. Una, la formal y la ideal en estos casos, buscar los elementos desde lo administrativo para el esclarecimiento de la cuestión que es administrativa. Y paralelo a esto, o no sé si paralelo, inicial a esto, individualmente, Barcelona fue en la búsqueda de la justicia, Barcelona. La judicialización del tema, para que tenga impacto. Y se cayó rápidamente, apeló, y bueno, habrá que ver lo que dice la apelación. Y fíjense que él en su denuncia pone 4 o 5 posibilidades. ¿Por qué? Porque no tiene la certeza de cuál de ellas puede ser la que le cabe al funcionario en la interpretación de un fiscal que analice si hay delito. Por eso pone peculado, que es cuando hay un beneficio para un funcionario público, pone defraudación, por si se defrauda al Estado municipal, el incumplimiento de los deberes del funcionario público. Es una figura que puede estar contemplada, hay incumplimiento, y también hay incumplimiento de los deberes del funcionario público si no se investiga. Y esto le cabe tanto a los concejales como al intendente y a quienes deben formalizar el sumario administrativo. Si tienen que hacer el sumario administrativo, no supone que lo han hecho, que lo están, y está formando parte del expediente el sumario administrativo. Pero fue un coletazo importante que, reitero, hizo mucho ruido, tuvo mucho impacto, significó que un buen funcionario tuviera que apartarse porque cometió un yerro que no le daba más crédito para seguir en funciones, no por su capacidad, no por su trabajo que había sido correcto, sino porque había cometido un error que no pudo salvarse, que no pudo enmendarse. Por eso debió renunciar. Yo creo que no debió aceptarse la renuncia mientras durara el proceso administrativo, pero eso es un pensamiento, un punto de vista mío. Y bueno, después hubo otros coletazos que tienen que ver con varias obras que se están haciendo en simultaneidad. A veces hacer mucho no implica hacerlo bien. Cuando se hacen muchas cosas a la vez, se descuidan algunas, no se pone el ojo debidamente en otras, no se está sobre la obra en sí, y por eso se dieron varias situaciones en torno, por ejemplo, a Gregorio Juárez, el desagüe de Gregorio Juárez, que tuvo varias roturas, varias reparaciones, que también será tema de análisis, y que debe ser tema también de esclarecimiento. Le fueron malas varias cosas al intendente Reyes en este verano, casi como que fueron todas juntas, ¿no? Porque le sucedió esto con un buen funcionario que además se tuvo que ir. Después se fue otro funcionario que también estaba siendo objetado en algunas cuestiones específicas, como el caso de Britos. Y después le sucedió estas cuestiones de los desagües, donde hubo, evidentemente, hay falencias técnicas, hubo falencias técnicas en materia de la obra. Reitero, por ahí cuando hay una acumulación de obras, se descuidan determinadas cuestiones de procesos y de seguimientos. Bueno, este es un pantallazo, un panorama de lo que dejó el verano, pero hay muchos otros temas de ocuparse y de los cuales voy a estar haciendo referencia. Reitero, es un mix
acá hubo un yerro, hubo una falla, hay que investigarlo. Yo estoy convencido que es un tema esencialmente administrativo, que es grave, ¿eh? No es una cuestión menor este hecho. Pero esto no implica que haya existido, tendrá que analizarse, defraudación y perjuicio para el erario público, es decir, perjuicio para el municipio. Perjuicio existiría si no se paga la obra, perjuicio existiría si desaparecen materiales, perjuicio existiría si se paga un proveedor no siguiendo las normas, y yo no creo de ninguna manera que con lo puntillosa que es la contadora Pérez Conti haría esto. Es decir, estas condiciones hay que dárselas también al vecino, de saber que están garantizadas determinadas seguridades más allá de que se hayan cometido errores. E insisto, y en esta postura tan fundamentalista, tan de extrema que está planteando la oposición, bueno, llevó a judicializar como primer paso el tema, que insisto, el primer proceso serio hay que hacerlo desde lo administrativo y que debe esclarecerse para el bien de la comunidad, para el bien de la población. Por eso fue un poco lo que dejó el verano, y dejó otras cosas. Después voy a hablar de algunos otros temas, pero este tema era obvio, era necesario hablarlo. E insisto finalmente en un concepto, pero muy respetuoso, por cierto. El intendente Reyes, cuando armó su gabinete, optó por cambios sustanciales, porque creía necesario oxigenar la administración pública, y estaba en su derecho. Estaba en su derecho, porque quien ejerce un puesto de conducción elige quienes quieren tener a su lado. Pero es indispensable y necesario para futuras designaciones, cualquiera sea el intendente, sobre todo aquellos que llegan a la función pública y no lo hacen desde la política. Esto pasa en el gobierno nacional, han cometido horrores, también porque llevó muchos gerentes, pero con un gran desconocimiento en el contexto de la administración pública, que no son datos menores. Por eso, cuando lleven un funcionario y no sea político, y no le guste la política, a un funcionario no le gusta la política, no le gusta participar de los actos porque son técnicos, y los técnicos son reticentes, como lo son los gerentes, son reticentes a la política. Algunos no la quieren a la política. Y la política, como en todos los ámbitos, tiene cosas buenas y tiene cosas malas, tiene gente buena y tiene gente mala. Pero lo indispensable es decirle, muchachos, vengan a entregar lo mejor de ustedes, en este caso para el pueblo, como hizo Horacio, que venía del sur, de una buena tarea, de un buen trabajo, que hizo una buena renta en función de su capacidad, de su idoneidad, y que cumplió bien en la función pública. Pero a los funcionarios también hay que decirles, elementalmente, estudien un poquito la ley, por lo menos la ley orgánica de las municipalidades, por lo menos la ley orgánica de las municipalidades. Eso les va a evitar cometer muchos errores como este. Si Horacio hubiese analizado la ley orgánica de las municipalidades con detenimiento y sin ser abogado, no se necesita hacer ninguna mente lúcida, que evidentemente la tiene porque es un profesional, le hubiese esclarecido claramente que no estaba en condiciones de hacer una obra, y menos para sí, sin tener una ordenanza de por medio. Bueno, asunto terminado, cimbronazos para la administración del contador Reyes, que bueno, ahí la fue sacando y vio cómo es esto, la política y es tan cíclica y es tan rápida, después aparece otro tema y aparece otra cuestión, y yo no digo que se olvide y que se tenga que olvidar, Aquí hay que investigar administrativamente y hay que esclarecer administrativamente, primer paso. Después la justicia dirá lo suyo en esta insistencia de apelación, que me parece justa que la haga el concejal y abogado Barcelona.